vamos a empezar con nuestras conferencias, estas dos conferencias que vamos a disfrutar en la tarde de hoy. Les voy a presentar a Mago Hart, Magdalena Hart, que va a ser nuestra invitada de honor de esta primera charla. Tuve la suerte de tener a una alumna en el taller de arte digital de la Universidad Ort, en realidad en la licenciatura multimedia que compartimos con María Eugenia Pérez Burger, y esta joven resultó ser ni más ni menos que Mago, ¿ah? Que ya desde esa época, bueno, tenía una aproximación muy interesante, muy artística a los contenidos multimediales, y que bueno, después cuando empecé a seguir un poquito más su carrera, me puse muy, muy feliz de ver todo lo que está realizando hasta ahora. Bueno, antes de darle la palabra a Mago, voy a hacer un poquito la presentación más oficial. Mago Hart, dice acá UK, Uruguay, después nos contará si naciste en Inglaterra, o me quedo curioso con eso. Es licenciada en diseño gráfico por la Universidad Ort de Uruguay y es máster en innovación audiovisual y entornos interactivos por la Universidad BAU de Barcelona, ciudad en la que reside desde 2018. Mago es cofundadora del colectivo artístico Acute, pues a ver si está bien pronunciado. En su práctica utiliza la tecnología como una herramienta para reconectar la experiencia humana, integrando la naturaleza a la era digital, unificando el diseño de experiencias interactivas, artes audiovisuales y sonido generativo. El título de su charla es Integrando la naturaleza a la era digital, y ella la define como una charla abierta para aquellos interesados en el diseño de experiencias interactivas y narrativas experimentales vinculadas al mundo natural y cultura digital. Nos adentraremos en lo híbrido, explorando los límites y posibilidades entre el arte, la ciencia y la tecnología. Así que, sin más, bienvenida, Mago, un placer tenerte en casa de nuevo, y con mucho gusto somos todo oídos para tu presentación. Bueno, muchas gracias a Fabián por la invitación, gracias a la ORT por la organización, gracias a todos mis amigos, mi familia, sé que está mi madre por ahí, están mis hermanos, así que está mi novio, así que bueno, muchas gracias a todos. Voy a comenzar compartiéndoles este enlace. Voy a compartir mi pantalla también con ustedes. Y bueno, a ver dónde estamos. Uy, bueno, no puedo encontrar dónde es el chat, pero si todos pueden entrar a este enlace, les va a ayudar muchísimo, porque me da un poco de cosa el tema de cuando comparte videos, si es que se vea mal o etcétera. Cada imagen, esto en verdad es como un soporte visual que nada, creé más bien para ayudarme a mí, pero al final terminó siendo tremenda herramienta para compartir como mis referencias, hay libros coleados que se pueden descargar, hay enlaces, artículos que me parecen como sumamente interesantes. También como me llevo por ahí como en cuanto a lo que es mi trabajo y bueno, para facilitar todo un poco más. Así que bueno, Fabián ya me introdujo, pero bueno, para los que no estaban en este momento, mi nombre es Mago, Magdalena, como me quieran llamar. Soy licenciada en diseño gráfico de la Universidad ORT. Hice un máster en innovación audiovisual y entornos interactivos, donde, bueno, hoy por hoy desarrollo instalaciones interactivas junto al colectivo artístico de la cual formo parte, llamado Cute. Bueno, y utilizamos, o sea, nos enfocamos en integrar la naturaleza a la era digital, utilizando, bueno, la tecnología como una herramienta para reconectar lo que es la experiencia humana, ¿no? Entonces, bueno, como comentó Fabián anteriormente, vengo del ámbito del diseño gráfico. Siempre me consideré como muy visual,
muy experimental, siempre estaba buscando el límite entre los diferentes soportes, las herramientas, sea igual como traspasar entre el 3D, el Illustrator, hasta, no sé, la serigrafía. Siempre estaba como flotando entre como esta área gris, ¿no? Creo que siempre fui una especie como híbrido entre lo que es el artista y lo que es el diseñador. Nunca me pude como encasillar bien en ninguna, siempre es como buscándole la vuelta para crear como cosas innovadoras. Y bueno, creo que también lo que me caracterizó durante mi carrera, mientras estudiaba, era el hecho de que fui como bastante autodidacta, ¿no? O sea, siempre como mirando tutoriales, siempre como viendo hacia dónde podía como expandir lo que iba creando. Y bueno, estos fueron como herramientas que me traje, o sea, que me las llevo conmigo hasta el día de hoy, ¿no? Am, bueno, entonces, bueno, va, tengo que scrollear mientras hablo y se me olvida por completo. Pero bueno, lo que estoy enseñando acá es un poco mi trabajo, que si quieren como cliquear, está habilitado para eso. Y, y bueno, entonces, al final, cuando estaba finalizando mi carrera, o bueno, estaba en los últimos años, había una profesora llamada Cara Curvelo, con quien tuvimos la materia lenguaje publicitario. Y se nos enseñó este libro acá. Se llama La era de la postpublicidad y es escrito por Daniel Solana. Y básicamente lo que trataba este libro era acerca de como el nuevo panorama en la que estamos viviendo, ¿no? Esta cosa de que estamos constantemente siendo bombardeadas por información, ya la publicidad ya no nos entra, ya lo visual como perdió un poco su tacto, ¿no? Ya no lo sentimos. Entonces me acuerdo que esto fue algo que me quedó resonando, ¿no? Al final cuando terminaba la carrera como ya le había perdido un poco el respeto hacia lo que era el formato A4, ¿no? Estaba como buscando nuevas formas de o pasar hacia lo más virtual o como generar como más sorpresas, ¿no? Esta cosa mágica, esta cosa más de experiencias, para evitar como este agobiamiento, ¿no? Sobrepasar el bombardeo. Um, entonces, bueno, me gradué con esto resonando en la cabeza y decidí mudarme a Barcelona, donde en verdad cuando llegué no tenía muy bien a lo que iba, no tenía nada en mente, era como, bueno, sigo trabajando como diseñadora. De hecho, me acuerdo en el momento, había tenido como unas cuantas entrevistas de trabajo y algo que me acuerdo es que siempre me querían encasillar, o sos artista o sos diseñadora, como juntas no. Entonces fue un poco, tipo, no sé si esto es el área para mí, ¿no? Era como un poco replantear hacia dónde quería ir. Y me acuerdo que dentro como como sé, momento de búsqueda, fue que me apareció la publicidad para este máster de aquí. Es el máster en innovación audiovisual y entornos interactivos de la Universidad BAU. Era el primer año que lo hacían, pero me acuerdo de haber como leído la inscripción y hablaba acerca de la cultura digital, acerca del artista digital, iban a dar mapping, sonido, visuales, hablaba de experiencias, interactividad. Y bueno, estas eran como herramientas que hace tiempo que quería como aprender y incorporar, pero bueno, comprimido en un año. Entonces, bueno, me anoté y bueno, la verdad que fue un camino de ida, o sea, cambió mi carrera por completo, del diseño hacia el diseño, arte y tecnología. Entonces, bueno, me acuerdo igual cuando me anoté, yo me esperaba algo como mucho de como experiencias, no sé, que sea muy sensorial, muy como esta cosa más de, no sé, interiorismo, no sé qué me imaginaba. Pero cuestión que amarré y cuestión que todo lo que es interactivo porque está programado.
y la verdad que yo siempre fui como muy manual, muy otra cosa, entonces como que mi primer semestre, y en verdad durante toda la carrera, fuese como tan cargada de programación, en verdad me quería morir un poco. Pero bueno, lo hice y fue tipo un camino increíble. Am, Me acuerdo como dentro de estos primeros como proyectos universitarios, eh, había una materia en particular que era como de Arduino, de como processing, haciendo como tus propios circuitos. Acá se muestra como un poco algunos sensores, un poco de lo que estoy hablando, para los que no saben lo que es un Arduino. Igual si hacen clic en el link te va a llevar como, nada, para que sepan. Em, entonces, bueno, nada, era como un trabajo en equipo, teníamos como el desafío de crear lo que se llama un wearable. Para los que no saben lo que es un wearable, para que estemos un poco en la misma página, es una especie de como artefacto interactivo que te puedes poner. Um, entonces, bueno, fue como cada uno de la clase empezó como a indagar, como referentes, ejemplos, como descubrir un poco como las herramientas que habían para utilizarse, también un poco como, no sé, a ver qué estaban haciendo otros artistas en el ambiente, otros como hackers, más como DIY, biodiseño, es como un espacio libre para indagar, ¿no? También en el momento nos interesaba muchísimo todo lo que gira en torno al poshumanismo, los cyborgs, esta cosa como de agregarle como sextos sentidos, por decirlo de alguna forma, a lo que es el humano, como la unificación de humano, máquina, y bueno, va por ahí. Cuestión que yo compartía visión con dos compañeras más de clase. Miriam Felici, que sé que está por ahí escuchando, y Natalia Gima. Y bueno, nada, cada una nos interesaba muchísimo lo que eran como las interfaces musicales, lo que es la co-creación musical, esta cosa de generar experiencias, algo más íntimo, ¿no? Entonces, bueno, fue la primera vez que trabajamos juntas. Y bueno, cuando estábamos como descubriendo qué camino tomar, fue que vimos por primera vez una persona que utilizaba la naturaleza con la tecnología, ¿no? Um, lo que había hecho, acá tenemos al señor, esto fue parte de una residencia llamado Dinacon, que queda en Panamá, que bueno, después mírenlo porque está increíble todos los proyectos y toda la movida que sale. Pero bueno, este fue este proyecto en particular por Ingo Randolph. Y bueno, lo que había hecho fue zonificar la biodata de un árbol. Um, para los que no saben, no se preocupen, esto, lo que es la biodata, bueno, y para los que no saben, en verdad, más allá, es que la naturaleza tiene y emite su propio campo electromagnético. Al igual que los humanos o los animales. Y esto es en verdad algo que como no se estudia mucho, ¿no? No sea como esta importancia y que realmente una planta, un árbol o como lo que fuese pueda percibir y pueda sentir su entorno y al mismo tiempo adaptarse a ello, ¿no? Entonces, bueno, lo que había hecho esta persona fue como amplificar esta data y traducirlo a sonido. Entonces, bueno, me acuerdo que, bueno, con mis compañeras nunca habíamos visto nada así en la vida y nos pareció brutal, ¿no? Cómo tomar algo tan familiar como lo es la naturaleza o como lo es la música y combinarlos de forma que genere algo tan innovadora, ¿no? Entonces, bueno, nos metimos a estudiar en profundidad, a leer investigaciones, a leer papers científicos, aunque no fuese en verdad un concepto como tan aprobado por la ciencia, ¿no? Como ya nos acercábamos a conceptos como inteligencia vegetal o naturaleza sintiente. Va como mucho en contra de lo que es como el antropocentrismo y
Y bueno, como es difícil encontrar información, pero cada vez como hay más cosas que están saliendo y eso es lo increíble. Am, Dentro de este camino fue que conocimos a este señor que se llama Cliff Baxter y fue un miembro de la CIA en 1960 y básicamente un día decidió conectar su detector de mentiras a una planta para ver qué pasaba. Y bueno, no lo podía creer cuando vio que empezó a emitir data, ¿no? Empezó como a levantar como datos en el polígrafo y se empezó a cuestionar, bueno, pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tiene conciencia la planta? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Y en ese momento dijo, tipo, bueno, ¿cómo puedo obtener más data? ¿Cómo puedo obtener más información? ¿Cómo lo puedo estimular? Y se le ocurrió prenderlo fuego. Y bueno, en ese momento, inmediatamente, cuando lo pensó, la data, el polígrafo, disparó y ahí como quedó en shock de nuevo, ¿no? Dijo, bueno, pero ¿ahora qué? O sea, me leyó la mente, me leyó mi energía, me leyó mi campo electromagnético. Entonces, bueno, nosotras cuando nos cruzamos con este caso fue tipo, o sea, qué increíble, ¿no? Lo que es como llegar a visualizar lo que es el invisible, tipo, poder como pensar que la naturaleza puede llegar tipo, a tener conciencia. Que al final no, es como, es natural, tipo, ¿por qué no? Em, entonces, bueno, como esto fue como muy, como nos construyó muchísimas cosas. Y bueno, otro referente nuestro muy importante fue este señor de aquí, que se llama Joe Patchouli, nunca lo pronuncio muy bien, perdón. Pero bueno, nada, era un señor que también lo mismo que nosotras, ¿no? Como vio que se podía hacer esto, le pareció brutal, llamó a su amigo ingeniero y bueno, nada, se puso a indagar en el tema y bueno, hoy por hoy como tiene este aparato aquí, que es como la automatización de como conectar lo que es la placa, la planta y bueno, puedes sintetizar lo que es el sonido y lo que es la biodata. Pero bueno, lo que les quiero hablar hoy es un poco de esto, lo que está sucediendo en esta imagen. Em, Acá tenía como una instalación armada en una galería, tenía entendida, aunque en la imagen como no sé, sí, bueno, no sé. Tenía esta planta, esta instalación armada en la galería, y básicamente se trataba de una planta conectada a un sintetizador. Entonces, cada vez Bien, que entraba una persona a la habitación, eh, el sonido se modulaba, ¿no? Y por lo general era como siempre el mismo sonido, o sea, era como input, carga alta, tipo libera, como dispara, sonido. Entonces, pero algunas veces pasaba que entraban algunas personas y se cambiaba el sonido completamente. Entonces, bueno, esto nunca le había pasado mientras se estaba prototipando. Entonces fue lo que hizo fue, se acercó a la persona y bueno, les preguntaba, como, che, ¿te puedo preguntar de dónde venís? ¿O qué haces? Que me ¿Me haces cuentes una placa para más, YouTube? que me acabas de cambiar por completo el ¿Me sonido. haces una placa? Ya está, Y, ¿no? y bueno, y por lo general lo que sucedía es que eran personas o Pásame la misma que que le pasaste a trabajaban con Micaela para que no esté Reiki, animada. o eran instructores de yoga, o bueno, en muchos casos eran niños. Entonces, bueno, se empezó como, no sé, nos inspiró muchísimo como el pensar que, bueno, capaz son personas como elevadas energéticamente o como con otro tipo campo de frecuencia Sí. para afectar lo que es la planta, ¿no? Otra cosa que también nos inspiró era, conocimos a lo que es Dana Haraway, que es una filósofa, escritora, en particular este libro, que se llama Cyborg Manifesto, que nada, si cliquen se lo pueden descargar. Nada, y es increíble, es todo acerca de cómo, nada, la unión, de cómo entre máquina, humano y naturaleza, y un poco como una visión como más feminista acerca de lo que es la Dime. ciencia y cómo estudiar lo que son Sí. las metáforas como ya establecidas y cómo desconstruirlas. Entonces, bueno, en base un poco a todas como estas referencias y todo este como conocimiento que nos fuimos como incorporando,
fue que empezaron a salir nuestros primeros prototipos para nuestro wearable. Esta es la pieza, así como estaba puesta. Se trataba de como 3 piezas conectadas, en la que cuando tocabas una o cuando tocabas como la de tu compañera, se modulaba el sonido en base a. Y la idea era un poco generar esta simbiosis entre nosotras, como la conexión entre humano y natura, y bueno, como reflexionar un poco acerca de esto. Entonces, bueno, les voy a mostrar el video de nuestro primer prototipo. Acá, no sé si escuchan bien. Acá lo que tenemos ocurriendo es que tenemos un circuito capacitativo en la que expandimos la data que está transmitiendo la planta, lo calibramos en base a los valores, sea como la planta esté como reaccionando en cuanto a la luz, el entorno, en cuanto a agua también, y básicamente también el sonido está programado con processing, en la que es como, no sé, input muy alto dispara como una nota, un tono que tenemos escrito con código. Entonces, bueno, esta fue como la primera vez que logramos sacar sonido de la planta, que fue como súper especial para nosotras. Y bueno, en base a eso, como lo fuimos como estudiando un poco más, tipo haciendo el prototipo cada vez como mejor. Y acá en esta siguiente, a ver dónde la tengo. Bueno, no la tengo cargada, pero básicamente lo que habíamos estudiado acá en esta imagen, capaz igual lo pueden cliquear desde sus ordenadores, es ya en vez de trabajar con notas y en vez de como programar tipo que el sonido fuese como tal tono, tal frecuencia, fuese como un sample, ¿no? Un sonido, como, y bueno, esto nos dio lugar a empezar como a experimentar más como composición y bueno. Nada, entonces esta fue la primera vez que trabajamos juntas y la verdad que fue una experiencia increíble, fluyó muy bien, tipo, trabajamos súper bien. Entonces, bueno, decidimos formar colectivo, nos llamamos Acute, porque, no sé, no encontramos, no queríamos que fuese una palabra que significase nada, en verdad. Pero bueno, y entonces, bueno, cada vez fuimos trabajando más y más nuestro prototipo, ¿no? Entonces, dependiendo de las instancias que llegaban, es que lo adaptábamos, ¿no? O sea, nos empezamos a como enfocar más en lo que es el diseño de experiencias interactivas, tanto efímeras y site-specific, ¿no? O sea, cambia. Entonces, bueno, esta fue nuestra primera fecha en MUTEC. Nada, se llamaba Mirror Mirror y lo que habíamos construido era una interfaz más robusta porque sabíamos que íbamos a estar en un festival, mucha gente pasando, en una sala oscura, capaz hasta niños pasando, no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, bueno, necesitábamos como una nueva placa, un nuevo circuito, como replantear todo, ¿no? O sea, hacerlo adecuado para el entorno. Entonces, bueno, como era como un espacio nocturno, pusimos como las luces, lo decoramos un poco más. También escondimos una webcam entre las plantas para capturar como la reacción de las personas. Y bueno, se distorsionaba en cuanto al movimiento. Básicamente eran 4 plantitas interactivas nada más, en la que cada una era como un arpegio diferente. Si están en la web y cliquean esta imagen, te va a llevar al video. Si la reproduzco desde acá, o sea, creo que no se va a ver bien. Entonces, bueno, quienes quieran. Entonces, bueno, algo interesante que nos pasó cuando expusimos esta pieza por primera vez, o sea, a las personas les encantó, fue como muy impactante, nadie se imaginaba que se podía hacer esto, fue como muy como eye-opening para muchas personas. Pero lo que era interesante era que estábamos diseñando
una experiencia interactiva que para nosotras era como intuitivo, ¿no? Como acercarte, tocar la planta y bueno, y ya está. Am, pero en verdad nada hay que ver, nadie se imagina que si tocas una planta genera sonido, ¿no? Entonces, bueno, nada, cada vez como intentábamos ir trabajando más, como, bueno, cómo lo podemos hacer más intuitivo para que la gente como sepa más cómo manejarse. Y bueno, todos estos detalles fueron lo que fueron como aportando a lo que era la instalación en sí. Am, a lo importante también, o sea, siempre que se diseña de Site Specific, es que, bueno, hay muchos factores que tener en cuenta, ¿no? O sea, tanto tu público, desde la iluminación, desde la contaminación sonora, el espacio, si hay que hacer filas, si es como invasivo, o sea, hay muchas cosas que, bueno, toca como plantearse a la hora de desarrollar algo. Entonces, bueno, estos son como algunos de los formatos que fueron saliendo. Em, a ver. Em, pero bueno, sí, no solamente trabajamos con naturaleza, sino que también han salido como otros formatos, como en base a visibilizar el invisible. Este de acá es un proyecto que se llama Aural, que la idea era como poder hackear tu campo electromagnético, ¿no? Y se trataba de una escultura lumínica en la que vos, al interactuar, se modulaba el sonido. Entonces, bueno, siempre como nos hemos ido como moviendo en el ámbito como bastante parecido. Pero bueno, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente aparece un virus y tu concepto y toda tu idea, tu, yo qué sé, el trabajo que venís desarrollando, toca replantearse de nuevo, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando el tacto se vuelve invasivo, cuando ya las personas no quieren interconectarse y conectarse con el entorno, ya cuanto más distancia mejor, ¿no? Cuanto menos se comparte, mejor. Entonces, bueno, como el confinamiento a nosotras nos pegó muy fuerte. Am, vale como resaltar también que estamos cada una confinadas desde sus casas y algo que como hace como a Qt especial y que funcione es nuestra forma de trabajar, ¿no? O sea, surge como una idea, empezamos a hablar un concepto, se empieza como capaz se compara, capaz con la lectura de otra, o un artículo que yo la otra, o como es siempre un ping pong constante que se va como desarrollando y desarrollando. Entonces no poder como tener esta interacción cara a cara con el colectivo y poder como tener la experiencia del colectivo, fue duro también. Entonces, bueno, era un poco momento de empezar a replantearnos nada, nuestros estilos de vida, nos dimos cuenta que no era como autosuficiente ni sustentable. Entonces, bueno, en el camino empezaron a surgir como, bueno, cada uno encerrado en su casa, le empezamos a meter como a lo que es la realidad virtual, lo que es el 3D. En este momento salió como una pieza en particular que se llama Face Space, que estuvo expuesto en Berlín durante una temporada. Pero bueno, nos dimos cuenta igual que también esta cosa de pasar la naturaleza a la virtualidad, en verdad como se pierde la parte principal de la naturaleza, ¿no? O sea, ¿dónde queda este cambio de conexiones, esta cosa más energética, estas sensaciones? No son cosas que se pueden traducir a lo que es la virtualidad. Am, entonces, bueno, después del confinamiento, una vez que nos liberaron, en agosto nos surgió la oportunidad de hacer una residencia artística enfocada en inteligencias no humanas, que, bueno, debido a cuestiones de tiempo y etcétera, mis colegas no pudieron asistir, pero bueno, fui ahí en representación. Y bueno, como en base a esta idea, ¿no? De cómo replantear la forma en la que creamos, de ser más autosuficiente, fue que desarrollamos esta pieza de aquí,
aún no tiene nombre, pero es una especie de planta lámpara. Y bueno, algo que también inició como este nuevo proyecto fue un poco que a veces lo que nos pasaba después de como ciertas instalaciones, sea como en festivales más oscuros o como otros tipos de cosas, y que nos sentíamos culpables por las plantas, ¿sabes? Como de tenerlos ahí, como personas interactuando, como ya sentíamos que se nos estaba como muriendo un poco el discurso, ¿sabes? Como tener esta cosa que sí, que simbiosis, esta cosa de interconexión, tipo apreciar tu entorno, inteligencia vegetal, terminaba como cayendo un poco, ¿no? Cuando llevas a tus plantitas tristes a la casa para cuidarlas, era un poco también como hagamos algo nuevo, como veamos como nuevas formas, ¿no? Em, Siempre algo que nos caracterizó también como colectivo era esta cosa de envisionar tipo futuros posibles, ¿no? O sea, cuando surgió Acute y bueno, toda esta cosa de hacer sonido con música, digo, sonido con las plantas, era un poco de poder crear un lenguaje con la naturaleza, ¿no? Y como poder que haya como un feedback loop como positivo, que sea tanto como que yo pueda leer la naturaleza y que la naturaleza me pueda leer a mí. Entonces, bueno, cuando pasamos a este como nuevo formato de planta lámpara, eh, era era cómo diseñar para el futuro que se nos viene, ¿no? Cómo poder trabajar y tipo vivir en paz con nuestro entorno, ¿no? Sin afectarlo, sin como apropiarnos o intentar dominarlo, ¿sabes? Entonces, bueno, les voy a contar un poco brevemente, que ya me quedo sin tiempo, acerca de cómo funciona la planta lámpara. Básicamente, utiliza el metabolismo natural de la planta cuando hace fotosíntesis y en este proceso es que la planta libera materia orgánica a través de las raíces. Y alrededor de las raíces, en la tierra, hay microbios, ¿no? Entonces, estos microbios lo que hacen es como absorben e intentan como digerir lo que es la materia orgánica y en este proceso larga electrones. Entonces, lo que queríamos hacer era capturar estos electrones para crear electricidad, ¿no? Y como para crear una lámpara. Acá tenemos el primer prototipo con la LED, que bueno, que nunca funcionó, pero bueno, lo que pasaba es que esta residencia fue en el medio de la nada, en una montaña en Croacia, como post-confinamiento, no había una ferretería, no había como lugar para comprar materiales, ni siquiera tenía conexión, no tenía internet. Para conseguir internet tenía que tomarme una bicicleta, ir a robar wifi a la pizzería más cercana, a 3 kilómetros. Y bueno, nada, me empezó como a reflexionar muchísimo acerca de mi dependencia de lo que es como la comunidad open source, ¿no? Y lo que es como a la red y a esta como conexión constante, o sea, sin el apoyo y sin toda la información que hay en internet, sea como papers científicos o tutoriales o saber qué está pasando en el mundo y cómo lo hacen, es dificilísimo siendo artista querer crear como cosas más científicas y más tecnológicas. Entonces, bueno, como esta reflexión de como nuestra dependencia de lo que es la electricidad, me llevó a reflexionar acerca de, bueno, tipo, ¿qué pasa si tanto nosotros hemos incorporado lo que es la electricidad como un sexto sentido? ¿Qué pasa si se lo damos a la naturaleza? ¿Será que se apropiarán o bueno, será que lo utilizarán como una herramienta para compartir más recursos? ¿O qué utilidad le dan, no? Entonces, bueno, en un momento la idea era como, nada, tener como 5 plantas compartiendo y, bueno, siguiendo el circuito de, nada, de la fuente de electricidad, ¿no?
Pero bueno, cuestión que, o sea, tocó aprender de la electricidad de cero, bueno, que costó utilizar los materiales que tenía al alcance, fue como muy DIY, muy como bio garage, nada, tenía que hacer lo que podía, ¿no? Entonces, bueno, llegué igual entre mis 5 plantas, llegué a un voltaje de como 3,8 voltios, y bueno, cuando volví a Barcelona, después de un mes, nada, decidí, bueno, lo retomamos el proyecto, justo también nos había como surgido otra fecha para ese momento, entonces bueno, tocó como adaptarlo, a ver cómo podíamos hacer que funcione para el espacio, y etcétera, etcétera. Y nada, está. Cuestión, logramos encender la LED, ahora está el proyecto un poco medio en la nada, pero bueno, pronto lo retomaremos. Ah, acá fue lo que exhibí en Croacia, que lo que había hecho, como no logré encender mi lámpara, lo que había hecho fue sonificar la electricidad que entraba, ¿no? Entonces, dependiendo como de la electricidad que iba pasando por las plantas, fue que nada, le adquirí como pitch más alto o más grave, un poco por ahí. Y bueno, y este fue el segundo prototipo que por fin tenemos nuestra LED. Que bueno, nada, tocó como reaprender cómo funciona la electricidad, o sea, si bien teníamos el voltaje, nos estaba faltando el amperaje, entonces bueno, era como estudiar cómo obtener más amperaje, y fue como mucho más difícil de lo que creíamos. Entonces bueno, eh, nada, que hace un poco la cosa seguía, después pueden entrar a los links a ver tipo cómo funciona, si les interesa más, cómo lo pueden hacer ustedes también. Em, También en nuestra web siempre como intentamos después de cada proyecto como subirlo y compartirlo, tanto como de código y bueno, de cómo hacer ciertas cosas, siempre lo vamos aprendiendo en internet, entonces está bueno como tener esta dinámica de cómo volver a compartirlo, ¿no? Y bueno, acá son libros y cosas que nos hayan como ayudado en el camino. Y bueno, como a modo un poco de conclusión, pase a como esta cosa de no utopías, que bueno, que no sé qué va a pasar a futuro, creo que nadie sabemos muy bien, pero bueno, me parece muy importante estar abierta a lo que es como esta intersección entre disciplinas, ¿no? Tanto entre arte, ciencia, diseño, ingeniería o diseño, yo qué sé, o biología, o como estar abierta como a esta área gris que se crea entre como las diferentes percepciones. Em, entonces, bueno, creo que también como diseñadores tenemos también la responsabilidad de crear el futuro que queremos ver. Em, entonces, bueno, yo creo que ahora estamos en un periodo de transformación y bueno, va un poco a eso, así que anímense, eh, busquen todo en internet, está todo ahí, y bueno, sigan creando, y ta, por ahí va. Mago, buenísimo. Muchísimas gracias por compartir tu trabajo, tu talento.